certera, una causa definida para lo que mi paciente está presentando, pero mientras tanto le voy a etiquetar como neumópata crónico porque estoy estudiando, porque mi paciente está en fases de estudio para que yo pueda integrar al final un diagnóstico y con ello iniciar un tratamiento específico de ser posible. Esto es la pauta, lo que marca el inicio de un abordaje diagnóstico del paciente con sintomatología respiratoria crónica y o recurrente. Aquí hablamos de otros dos términos que son la cronicidad y la recurrencia. No solamente nos basamos en cortes de tiempo, no solamente decimos paciente con más de 4 semanas o más de 8 semanas con tos, amerita estudio. Nosotros tomamos en cuenta aquel paciente que tiene sintomatología respiratoria de evolución continua en un lapso mínimo de 3 meses. Aquí hablamos de continuidad, esa mamá que llega preocupada, que llega angustiada porque al niño no se le ha quitado la tos en los últimos 6 meses, es diario, 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 o el otro escenario, en el que tiene episodios de tos que mejoran, regresan, mejoran, regresan, y así nos la vamos llevando con una evolución recurrente y que tenga 6 o más recidivas en un lapso de un año. Eso es para nosotros la definición de neumopatía crónica, la primera parte de la definición. La segunda parte de esta definición es algo muy importante. Yo voy a iniciar mi abordaje de neumópata crónico en aquel niño, en aquel paciente que veo que tiene síntomas crónicos recurrentes o continuos, siempre y cuando ya haya sido referido para su estudio a nivel especializado. Esto quiere decir que para que yo inicie un estudio de neumopatía crónica, ya debió haber alguien antes de mí como especialista, en este caso en neumología, que abordó en una primera fase a ese niño. Si en esa primera fase yo no logré integrar un diagnóstico o mi prueba terapéutica no fue adecuada y sigue cumpliendo con la definición de neumopatía crónica, este paciente tiene que empezar este abordaje que les voy a mostrar a continuación. Como primer paso para el abordaje del paciente con neumopatía crónica, siempre va a ser identificar el signo o síntoma sobresaliente. Este signo o síntoma sobresaliente yo lo puedo obtener en el interrogatorio. La mamá va a acudir porque tiene tos, o porque tiene muchas secreciones, o porque el niño siempre está expectorando con secreciones verdes y no crece, o porque ronca, o porque tiene estridor, o porque hace ejercicio y no puede continuar porque se fatiga fácilmente, o porque llega el invierno, la primavera y lo primero que pasa es que el niño empieza con sibilancias. En algunos grupos, pues obviamente lo que más puede ser aparatoso o que puede angustiar a unos padres es la presencia de cianosis. Entonces, independientemente de cuál sea, mi obligación es identificar en el interrogatorio el síntoma o signo predominante una vez que explore el paciente. Para esto nosotros dividimos en fases el abordaje de neumopatía crónica. Este lo dividimos en 3 fases, iniciando siempre con una historia clínica, que en este caso nosotros ponemos neumológica pediátrica. Ese paciente, en teoría, a mí ya me lo están refiriendo por persistencia de síntomas. Entonces, yo me voy a ir a hacer una historia clínica mucho más específica, con un interrogatorio ahondando un poquito más en aquellas causas que me puedan estar explicando los síntomas respiratorios crónicos del paciente. Por ende, nos vamos a enfocar mucho en explorar el entorno del paciente. Dónde vive, cómo vive, con quién vive, qué come, dónde juega, qué le gusta hacer, todo eso. Si hay o no convivencia con animales, en el cuestiono en el área de neumología es muy importante para nosotros, debido a que esto puede influir de manera directa en las patologías que lleguen a presentar algunos niños. Indagar qué tanta exposición a tabaquismo puede tener el niño, o a industria, o si cerca hay un taller de carpintería o de pintura, el papá que se dedica, en cuál ciudad vive, porque definitivamente no va a ser lo mismo vivir aquí en una ciudad como Toluca, donde estamos
muy por encima del nivel del mar, donde tenemos un tipo de contaminación de particulado fino muy diferente, por ejemplo, al ambiente de la Ciudad de México. No va a ser lo mismo que me diga que ese niño vivía en una ciudad, no sé, como Veracruz, y de repente viene a Toluca y es cuando se desencadenan los síntomas. Entonces, todo eso nosotros debemos ser muy acuciosos y muy incisivos para poder obtener la información, la mayor parte de la información que yo pueda, como primer elemento en la historia clínica. Indagar un poco más sobre sus hábitos higiénicos dietéticos, si hay o no convivencia con tosedores crónicos en casa o con enfermedades respiratorias previas, antecedentes perinatales, no solamente de ese niño. Obviamente aquí entra indagar si fue prematuro, si fue de término, si nació bien, si tuvo algún síndrome de dificultad respiratoria al nacimiento o si posteriormente tuvo una neumonía. Y también dentro de esos antecedentes perinatales hacer énfasis en los antecedentes familiares, porque para mí es muy importante saber si ha habido en esa familia pérdidas previas de niños por enfermedades no conocidas o no diagnosticadas oportunamente. Inmunizaciones, básico, para nosotros es muy importante conocer el esquema de inmunizaciones de un paciente, así como la presencia de infecciones previas, con qué intensidad lo padecieron, si requirieron o no hospitalización para detectar posibles complicaciones, como se los explicaré más adelante. Una vez que hicimos nuestra historia clínica pediátrica neumológica, pasamos a nuestra fase 1 de estudio. En esta fase 1 de estudio yo lo que hago es un tamizaje o estudios que me van a dar un panorama muy amplio de lo que puede estar pasando con mi niño de acuerdo a frecuencias y de acuerdo a porcentaje de probabilidad de tal o cual diagnóstico. Entonces, tenemos en esta primera fase de estudio la historia clínica que ya está hecha, está realizada neumológicamente y muy incisivamente para poder identificar aquello que me explique lo que está pasando el niño. La radiografía de tórax, básica. Siempre nos referimos a ella como una simple de tórax. Y curiosamente es la menos simple de los estudios que podemos tener, ya que en una radiografía de tórax yo puedo ver, puedo encontrar hallazgos, puedo si aprendo a verla, si aprendo a imaginarme esa foto simple en un plano de una manera tridimensional, ubicando cómo están las estructuras, pues me puede aportar muchos datos antes de empezar a pedir y pedir y pedir y pedir más estudios que pueden llegar a ser muy costosos e invasivos para el paciente. Una biometría hemática completa, porque como todos sabemos nos da un panorama general en cuanto a la celularidad de la sangre, hacia cómo podemos estar, si hay una elevación o disminución en las cifras de leucocitos, cómo están mis eosinófilos, todo esto lo vamos complementando con la historia clínica. Coproparasitoscópico seriado, cada vez es más difundido, más reconocido, y creo que ya lo tenemos más en mente como pediatras, que hay parasitosis que nos pueden llegar a dar sintomatología respiratoria y que no se relacione con alguna otra cosa. Entonces es la razón por la que en esta primera fase de estudios siempre está indicado pedir un coproparasitoscópico seriado para descartar la presencia de estos parásitos. Intradermo reacción a tuberculina. Como sabemos, México es país endémico de tuberculosis. Lo hemos sido, lo seguiremos siendo y lo somos todavía. Esto aunado a que, sobre todo ahorita, pues no hemos logrado también cubrir esta parte de vacunación en la población pediátrica y que aún siendo el mismo país, a veces hay diferencias de opinión. Entonces es de esperarse que en el norte del país, que tiene una escuela médica más al estilo de Estados Unidos, se opte por no recomendar la aplicación de BCG y lo ideal es que se esté haciendo un monitoreo con intradermorreacción de manera anual, pero en ocasiones no lo hacemos. Entonces, por eso y porque estamos en un país endémico y porque no sabemos cuál de nuestros contactos puede llegar a ser bacilífero, es importante incluir la intradermorreacción de tuberculina en esta primera fase de estudio. No está de más realizar una valoración cardiovascular. En esta primera fase puede ser suficiente con un electrocardiograma si yo considero que mi paciente tiene factores de riesgo para tener una enfermedad cardiovascular concomitante. Y las pruebas de función respiratoria.
Hoy por hoy, la información acerca de ellas es cada vez más accesible, más digerida, contamos con muchas más herramientas que antaño y de entrada la primer prueba que podríamos hacer sería una espirometría en aquel niño mayor de 5 o 6 años que ya me pueda generar un esfuerzo para yo obtener un buen resultado, o si es menor de eso, puedo hacer uso también de una oscilometría de impulso en el caso de que yo esté esperando o sospechando que pueda haber una patología obstructiva de por medio. En esta primera fase de estudio, el diagnóstico se puede llegar a fundamentar hasta en un 22%, en donde yo ya voy a proporcionar tratamiento específico a la causa que haya encontrado. Pero si se dan cuenta, es un porcentaje bajo en realidad. Un 78% es aquel en el que no logro fundamentar mi diagnóstico con estas primeras herramientas, por lo que tengo que pasar a una segunda fase de estudio. Esta segunda fase de estudio la vamos a agrupar en 5 posibilidades diagnósticas de acuerdo a mi síntoma o signo sobresaliente. De ahí puedo agrupar en enfermedad de la vía digestiva superior, obstrucción de la vía aérea, supuración broncopulmonar, afección intersticial y el último grupo que es neumopatía o es cardiopatía. Recordemos que corazón-pulmón no están divorciados, aunque nos hemos esmerado en hacerlo en los últimos años, pero son una unidad. Ahorita yo creo que el reto es empezar a mirar esto como una unidad cardio neumológica, porque lo que le pesa a uno le pasa al otro, le afecta, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ir revisando uno por uno a detalle estos grupos para no pasarme del tiempo que tengo. En esta fase 2 de estudio se logra fundamentar el diagnóstico hasta en un 98%. En aquellos en los que yo no logro integrar mi diagnóstico, a pesar de que ya descarté esos grupos, tengo que regresar, tengo que empezar en mi fase 1 otra vez e identificar si en la historia clínica me faltó preguntar algo, si el papá se le olvidó decirme alguna situación, si me están ocultando otro tanto. Entonces tenemos que reanudar. Y voy a ir a partir de este momento, ya en esta recta final de mi ponencia, para que ustedes conozcan estos 5 grupos de neumopatía crónica. El grupo 1, como les dije, es el que se refiere a la enfermedad digestiva, principalmente asociada a reflujo gastroesofágico, que puede ser o no patológico. Me refiero a reflujo gastroesofágico patológico, aquel que está en relación directa a alergia a proteína de la leche de vaca. Alteraciones anatómicas de la vía digestiva, no perder de vista que ese niño puede tener una fístula traqueosofágica o alguna otra alteración que condicione a una aspiración crónica a la vía aérea. Y por ello va a ser de suma importancia la valoración anatómica. Esto con una serie esófago-gastroduodenal y posteriormente, como parte de nuestro abordaje, hacemos la endoscopía tanto de vía aérea como de vía digestiva alta. Recuerden que la serie esófago-gastroduodenal es un estudio sumamente valioso para el diagnóstico de anomalías anatómicas, más no para función. El grupo 1 va a englobar a los lactantes en su mayoría, quienes pueden presentarse con crisis de tos, asfixia al momento de deglutir, vómitos frecuentes, regurgitaciones, rumiación, posición de Sandífer en los escenarios más dramáticos, que se pueden acompañar de estertores roncantes, episodios de sibilancias recurrentes, fiebre intermitente, ataque al estado general, o aquel niño que se me detiene en crecimiento y que no está más que relacionado a un reflujo gastroesofágico. Dentro de este grupo hay que poner especial atención a aquellos niños que pueden llegar a tener un daño neurológico variable o que tienen antecedente de hipoxia neonatal o trauma obstétrico que puede estar comprometiendo sus mecanismos de deglución y de digestión. Estas son un par de radiografías en donde qué es lo que yo encontraría, por eso les digo que una radiografía simple nos puede aportar muchos datos. Esta es la radiografía de un lactante en donde primordialmente yo veo algo de sobredistensión pulmonar en ambos lados, predominando el derecho, veo esta separación entre los arcos intercostales, el diafragma batido, sin mayor problema. O una radiografía con ya muchos más datos y complicación como esta, en la que observo un patrón bronquítico con presencia de broncograma aéreo y también ya una atelectasia a nivel del lóbulo superior derecho.
En la endoscopía, ¿qué es lo que yo esperaría encontrar? Pues hipersecreción de moco. Esta es una broncoscopía en donde yo debería ver la mucosa de este tono rosa pálido, y aquí la veo hiperémica con estos puentes de moco hialino a lo largo de toda la tráquea, que me indica que tenemos un proceso inflamatorio crónico. El grupo 2 es aquel que se refiere a niños con sospecha fundada de obstrucción de la vía aérea, que en su mayoría van a ser lactantes o preescolares. No olviden los 3 signos o los 3 síntomas principales que me sugieren obstrucción en la vía aérea son ronquido, estridor y sibilancia. Si tengo ronquido, pienso que la obstrucción está en nariz. Si tengo estridor, mi obstrucción puede estar en la encrucijada laringotraqueal, y si tengo sibilancias, pues obviamente en la vía aérea inferior. Estos pacientes se pueden llegar a consulta solamente refiriendo estridor, ronquido, episodios de sibilancia, dificultad respiratoria, o desde que entro puedo ver a un niño con esta facies adenoidea, que me sugiere que podamos tener, como observamos en este video de una endoscopia nasal, la coana prácticamente ocluida por tejido adenoideo, y que puede llegar a la larga a repercutir hemodinámicamente si yo no hago un estudio temprano de la calidad del sueño de ese niño, de qué tanta obstrucción tiene, y decidir si puede llegar a ser candidato quirúrgico o no. Las radiografías que podemos encontrar en este grupo de pacientes, pues puede ser como este lactante, en donde solamente veo algo de broncograma aéreo y sobredistensión pulmonar bilateral, o esta que es una paciente de 13 años con un asma parcialmente controlada, con episodios en los que abandona el tratamiento porque como buen adolescente se cansa, y que vemos un tórax sobredistendido cuya conformación ha cambiado. Es un tórax que se ve más cuadrado, un corazón más central y con mucho patrón bronquítico bilateral. Entonces eso es en el paciente con obstrucción. Niño con estridor, que por ejemplo tiene historia de intubación prolongada, hay que descartar que pueda tener una estenosis subglótica. Esta es una endoscopía en donde yo veo aquí donde está la estenosis, una estenosis muy importante. En este caso este paciente ya tenía su traqueostomía, por eso se alcanza a ver también hay un granuloma. Y este es el caso de otro paciente de 11 años que proveniente de Guadalajara, que en algún momento estaba jugando con una tachuelita y se rió, aspiró, a partir de eso empezó con tos y le estuvieron dando medicamento tras medicamento, no mejoraba, hasta que llega a manos de un neumólogo, hace una broncoscopía, pero ya tenía obliteración del bronquio principal derecho. Este paciente, fue un año después de que sucedió el evento, y pues este paciente terminó en neumonectomía. Mi tercer grupo de estudio en el abordaje de neumopatía crónica va a ser el del niño con supuración broncopulmonar crónica. Como su nombre lo dice, es aquel paciente que siempre tiene flema, que siempre tiene expectoración, que siempre se le escuchan secreciones y que aparentemente no hay una causa. Casi siempre los pacientes nos dan la respuesta. Yo he aprendido a creerles. Entonces, aquel niño que les diga es que siempre tengo flema, mis flemas son verdes, mis flemas son amarillas, ojo, tengo que pensar que pueda tener un síndrome de supuración broncopulmonar asociado a inmunodeficiencias, a fibrosis quística, discinesia ciliar primaria o a neumonías complicadas que terminaron con pérdida de algún lóbulo. Esta se presenta más en preescolares, escolares o adolescentes, y como les decía, refieren tos húmeda, expectoración, estertores roncantes. Puede haber unos síndromes de consolidación o condensación pleural o pulmonar. En los escenarios más graves, fibrotórax, donde ya tenemos una pérdida de la anatomía difícil de recuperar, episodios de fiebre intermitente o un severo ataque al estado general. Este es el caso de un joven de 14 años 11 meses, quien fue diagnosticado con asma y rinitis alérgica a los 4 años de edad. A partir de ese momento estuvo en seguimiento por alergología, tuvo su tratamiento para rinitis, pruebas cutáneas. Sin embargo, el motivo de consulta fue porque el abuelo ya estaba harto de escucharlo toser. Y literalmente le dijo a la abuela, por favor, ya lleva a este niño al doctor, porque no para de toser y de tener flema. La respuesta en realidad había sido parcial a todo tratamiento que había tenido. Toda la vida había tenido tos, y durante el interrogatorio mencionó cosas importantes. Que esta expectoración era húmeda y de color verde y siempre la tenía y no paraba de expectorar,
y que tenía evacuaciones disminuidas en consistencia la mayor parte de su vida. La abuelita mencionó además que cuando era pequeño sudaba cantidades importantes con un sabor salado peculiar, de modo que lo primero que hicimos fue solicitar una radiografía de tórax en donde vemos atrapamiento de aire y este tipo de imágenes areolares altamente sugestivas de bronquiectasias. El siguiente paso fue solicitar la determinación de cloro en sudor. Entonces aquí podemos ver que tenemos 2 determinaciones de cloro en sudor positivas, por lo que se integró el diagnóstico de fibrosis quística, pero tuvieron que pasar 10 años antes de que se llegara a un diagnóstico. Esta es una imagen de una broncoscopía y al fondo, espero que lo puedan ver en sus pantallas, se alcanza a ver un moco entre blanquecino y verde que sería como lo encontraría en un paciente con supuración broncopulmonar. El cuarto grupo de neumopatía crónica es aquel del niño con sospecha fundada de afección intersticial. Es quizá el más complejo, el más difícil y el más extenso. La posibilidad de un diagnóstico en este grupo es de verdad un reto. Hoy por hoy la patología intersticial, tanto en el niño como en el adulto, resulta hasta cierto punto algo místico, algo que muchos todavía no logramos conocer. Nada más para que lo tengan en mente. Lactante escolar, preescolar, adolescente, que tenga taquipnea y desaturación, hay que sospechar una afección intersticial. Recuerden que nuestros adolescentes debutan con enfermedades autoinmunes y la presencia simple de acrocianosis, ataque al estado general, nos puede marcar la pauta para pensar que la afección respiratoria sea porque el intersticio está afectado. No la vía aérea de conducción, no el parénquima pulmonar per se, la unidad alveolo capilar, en este caso estaría afectado, todo el tejido conectivo del pulmón, que de no ser detectado y tratado a tiempo, pues puede terminar en una pérdida de la función respiratoria con dificultad respiratoria progresivas. Para esto, tanto en la radiografía vamos a observar como en la tomografía, quiero decir, vamos a observar patrones que nos sugieran afección intersticial. Yo puedo tener un patrón lineal, reticular, nodular, en vidrio espulido o panal de abeja. Y esta distribución puede ser difusa, simétrica, bordes precisos, bilateral. Siempre, siempre, siempre háganse amigos de un buen radiólogo al que le guste ver pulmón, porque nos van a ayudar bastante a salir de dudas. En el caso de este grupo, tengo que investigar detalladamente el entorno del niño, si puede haber contacto con agentes que me condicionen inflamación crónica y fibrosis pulmonar, si hay interacción con antígenos varios, proteínas de leche animal, algunos hongos, excreta de palomas, convivencia con gallinas o gallos, todo eso me va a ir marcando la pauta y siempre considerar que pueda tener una enfermedad autoinmune subyacente que todavía no esté dando manifestación. Esta radiografía es de un paciente con afección intersticial y lo podemos ver en estas finas líneas que espero puedan ver. Podemos llegar a observar también en estas radiografías estas imágenes como pequeños nódulos. El estudio de excelencia para valorar el intersticio en un niño va a ser la tomografía pulmonar de alta resolución. Por favor, no la pidan como tomografía de tórax, no nos va a ayudar en nada. Una tomografía pulmonar de alta resolución ciertamente me va a dar una mayor cantidad de radiación, pero me va a dar cortes finos para yo poder reconstruir mi pulmón. Y como les decía, los patrones pueden ser como este de engrosamiento septal, como este en donde vemos zonas más blanquitas, este es el famoso patrón en vidrio despulido, o un patrón en mosaico en este caso porque tenemos también áreas de pulmón con una densidad normal, patrón en panal de abeja donde ya tenemos una pérdida completa de la estructura o de la anatomía pulmonar. Y el último, pero no menos importante y también intrigante grupo es aquel del que el niño tiene sospecha fundada de cardiopatía subyacente. Por eso hago énfasis en que no nos divorciemos cardiólogos y neumólogos. Es un trabajo en equipo. El niño que tiene patología cardíaca de por medio, que se presenta a consulta por soplo, cardiomegalia, insuficiencia cardíaca, cianosis o hipertensión arterial, va a tener sintomatología respiratoria recurrente y necesitamos trabajar a la par. De modo que
todo niño cardiópata que ustedes tengan y que tenga sintomatología respiratoria, por favor, coméntenoslo, compártanoslo o derívenlo con nosotros para su seguimiento y su estudio. En este grupo, pues es menester realizar el ecocardiograma, una medición indirecta de la arteria pulmonar, angioTAC de alta resolución en el caso de que yo sospeche que pueda haber alteraciones vasculares, o llegar a un cateterismo con angiografía si no puedo determinar si ese paciente tiene una cardiopatía compleja o ya lo diagnostiqué, pero quiero saber si tiene hipertensión pulmonar, si responde o no a ciertos medicamentos y medir presiones lo mejor que se pueda. Para finalizar, pues este es un ejemplo de un niño, de una radiografía de un niño con cardiopatía. Podemos ver el gran tamaño del corazón, que si bien es central, ya está muy lateralizado, pero también vemos la afección pulmonar con esta zona, con este patrón que me indica que ahí hay un hiperflujo pulmonar. Entonces, estos son los cinco grupos que nosotros utilizamos o en los que dividimos nuestro abordaje y que consideramos es un poco más digerible que el primero que les mostré, donde se habla solo de tos crónica. El que quieran usar, pero usen alguno. Necesitamos tener niños bien abordados, identificar a ese niño que cumple con criterios de neumopatía crónica desde mi fase 1. Si no integro diagnóstico, referir a la brevedad al especialista. Siempre identificar mi signo o síntoma predominante porque es lo que va a marcar la pauta para mi estudio. Por supuesto, individualizar tratamiento y abordaje diagnóstico. No olvidar que debemos realizar los estudios en orden de menor a mayor riesgo, invasión y costo. No pidamos por pedir, porque luego ni sabemos qué vamos a encontrar en esos estudios. Y el tratamiento se instaurará una vez que determinemos la etiología. Pues yo con esto termino, no sin antes agradecer la atención que me prestaron durante estos minutos. Estoy a sus órdenes, si tienen algún paciente que quieran comentar, que podamos trabajar juntos, yo encantada de la vida, ahí está mi correo electrónico. Y una vez más, gracias a los organizadores del Colegio de Pediatría del Estado de México, ya que me alegró mucho poder participar con ustedes este año. Gracias, doctora. Muy interesante la plática y recordemos que en estos tiempos los problemas neumónicos nos tienen que tener muy activos y muy actualizados para poder hacer los diagnósticos adecuados. No sé si hay alguna pregunta, Víctor. No, pero sí me gustaría Bueno. hacer énfasis en esta parte, doctora. Me llamó la atención del criterio que mencionaba del grupo de Estados Unidos de iniciar tratamiento como si fuera un problema de tipo asmático prácticamente a las 2 semanas. Ahí en eso, ¿qué nos recomendaría? Porque sí me llamó mucho la atención esa parte. Sí, definitivamente es algo válido. No puedo decir que esté en desacuerdo con ello, sobre todo si yo veo que mi paciente sí pueda tener criterios para que yo inicie una prueba terapéutica. En realidad, el usar un esteroide tópico inhalado a dosis baja, el que se les antoje, le va a dar beneficio a ese paciente independientemente de que sea una etiología con un atópico como asma o no. Aquí el chiste va a ser el momento en el que yo voy a decir, ¿sabes qué? No me está funcionando, tengo que empezar a estudiar otras causas. Creo yo que independientemente de si seguimos las pautas que nos proponen los australianos o los Estados Unidos o los ingleses, o si adoptamos nuestro abordaje, en cualquiera de los dos escenarios es válido iniciar una prueba terapéutica, pero lo más importante, doctor, va a ser el momento en el que yo debo de definir cuándo empezar mi estudio para descartar otras patologías y que no nos pase como el caso de este niño que les presenté, que pasaron 10 años antes de que integráramos el diagnóstico de fibrosis quística. Gracias. La doctora Marta Velasco de Nezahualcóyotl nos pregunta que ¿desde qué edad se establece el protocolo que nos mencionó? Sí, de cualquier edad, no excluye edad alguna. Sí, por ejemplo, hay grupos peculiares, diría yo, por ejemplo, el niño con enfermedad neurológica, pues ya sabría yo, tal vez no aplique tanto este abordaje,
porque yo ya sé que hay una causa que originó una alteración neurológica que propicia una hipersecreción de una hiperproducción de secreciones y que eso me da neumonías recurrentes o que está asociado a aspiración, o el grupo de los niños con displasia broncopulmonar que también van a tener sintomatología recurrente prácticamente desde el nacimiento, pero no los puedo excluir. ¿Por qué? Porque ellos también me pueden salir con alguna sorpresa y otro diagnóstico que no consideraba. Muchas gracias, doctora Sola. Muchas felicitaciones de parte de la audiencia, muy amable. Le cedo la palabra al doctor Lavaley. Gracias, gracias a ustedes. Parece que el doctor Lavaley tiene cerrado su micrófono. Doctor Lavaley, si podría abrir el micrófono, por favor. Pediatra debe de saber, pues yo más bien diría lo que yo puedo compartir con ustedes, porque pues el proceso con el paciente es bastante largo y necesitamos de muchas especialidades. Entonces les voy a compartir mi experiencia y la experiencia que tenemos en el Centro de Especialidades Odontológicas. Y bueno, en sí mi objetivo, entonces mi objetivo en esto, gracias y disculpen las situaciones que se presentan, mi objetivo es compartir con ustedes los pediatras pues la experiencia que tenemos con las fisuras labiopalatinas en el Centro de Especialidades Odontológicas, es decir, en el IMIAN. Y bueno, vamos a empezar con algo que siempre todos dicen, ¿y cómo les llamamos? Y la gente le llama labio leporino, y bueno, dicen que labio leporino no es utilizable porque esto pertenece o es relativo a la liebre es la que presenta labio leporino y no es el término correcto. Actualmente le decimos labio fisurado, le estamos nombrando así porque esto es la forma de llamarle correctamente, porque si no de la otra forma se torna despectivamente. Entonces esa es la forma que nosotros le estamos llamando. Y bueno, hablando de los antecedentes históricos, se sabe que este tipo de problema o alteración viene desde hace muchísimos años. Hemos encontrado estos esquemas de algunas culturas donde nos vemos y de varias culturas de diferentes lugares del mundo donde ya no nos presentan esta alteración, que es la fisura labial. Y bueno, en esa época estaba el marco mágico religioso y se decía que todas estas personas eran especiales, elegidas por los dioses. Y bueno, empezando ya con el tema, decimos que el labio paladar hendido es una de las alteraciones más frecuentes craniofaciales. Aquí vemos otro tipo de alteraciones faciales, una hendidura de cara, está afectada la nariz, un síndrome de Crusoe, un síndrome de Apert y una alteración del segundo arco braquial. Las alteraciones de la fisura labiopalatina es de las, se menciona en la literatura que se presenta el 3%, y de las afecciones del labio paladar es el 1%. Quiero decirle que todas estas alteraciones también son tratadas en el Centro de Especialidades Odontológicas. En un momentito más les voy a mencionar qué hacemos en este centro. Y entonces ya entrando a la definición de la fisura labiopalatina, les diríamos que es una alteración congénita que se produce en la cuarta y séptima semana embrionaria, y que en sí es la falta de fusión de los procesos maxilares o del proceso maxilar, donde están involucrados varios tejidos. Aquí nos enseñan, es un dibujo donde nos muestran los tejidos que se encuentran afectados. La fisura palatina bilateral es la que más está afectada. Generalmente está afectada la base alar. Hay un prolabio protruido, que es la premaxila, y este es en el bilateral. En unilateral generalmente se va deformando la punta nasal y bueno, varias partes de los tejidos blandos que integran a la boca. La clasificación, creo que sí es importante que nosotros sepamos y lo compartamos con ustedes cuál es la clasificación de las fisuras labiopalatinas.
La primera es una fisura unilateral, que dice que es incompleta porque no abarca hasta la de la nariz. La unilateral completa abarca hasta la de la nariz, y esta es la bilateral, que también puede ser completa e incompleta. Obviamente las fisuras labiopalatinas bilaterales van a tener mayor consecuencia o mayores secuelas, por eso es importante identificar el tipo de fisura que es. Y esta se puede presentar aislada, puede ser nada más fisura labial o puede ser fisura con el paladar. Aquí vemos algunos casos de tipo de pacientes que presentamos con este tipo de fisura. Entonces, la fisura labial se puede presentar acompañada con una fisura palatina. La fisura palatina también puede ser completa o incompleta. Completa es cuando abarca el proceso alveolar hasta la úvula, hasta el paladar blando, el paladar duro, paladar blando. Y la incompleta puede presentarse en cualquier parte del paladar. Generalmente se presenta más en el paladar blando. Esta es una gráfica donde nosotros representamos cómo está la lesión. Aquí nosotros rellenamos las partes afectadas. Este es el piso de la nariz. Luego sigue el labio, el alveolo, el paladar blando y el paladar duro. Si está afectado solamente de un solo lado, entonces marcamos esta parte de aquí y sería unilateral, o las partes que estemos afectados, para que nosotros podamos reconocer y sepamos de qué tipo de problema tiene nuestro paciente. Bueno, la epidemiología. Este es un problema a nivel mundial. Se dice que tenemos 10 millones de pacientes que nacen con este tipo de problemas. En la raza oriental son más frecuentes, sobre todo en los chinos. Se reporta 1 por cada 500 habitantes. La raza negra se presenta menos, que es 1 por 2.500. En Europa, 1 por 1.000. En México se encuentra 1 por 1.000 habitantes, o 1.39 por 1.000 habitantes, pero en el estado de México se encuentra 1 por 600. Los estados que se presentan con mayor frecuencia labio y paladar son Veracruz, Oaxaca y el Estado de México. Hemos encontrado y nos reporta la literatura, ya hemos comprobado en el Estado de Especialidades que es más frecuente en el sexo masculino que en el femenino. Es más frecuente que se presente unilateral que bilateral. Si se presenta solamente el paladar aislado, se encuentra más frecuente en las mujeres que en los niños. La etiología se sigue diciendo que es multifactorial. No hay ningún factor predisponente que podamos decir que esta es la causa. Dentro de estos factores multifactoriales encontramos a los factores genéticos, están el tipo de las herencias. Los factores ambientales son los que más se encuentran todavía, que pueden ser por infecciones bacterianas, radiaciones, desnutriciones y exposición a fertilizantes. Aquí tenemos en un lugar del Estado de México que se dedican a esto, en Villa Guerrero, y encontramos casos más frecuentes. En un estudio que hicimos en el 2010 y otro que terminó la doctora Lulúa en el 2018, encontramos que la región Toluca en el Estado de México son donde se presentan mayor número de pacientes con fisura labiopalatina. Esto nos llama la atención probablemente por las fábricas. Y otro lugar importante es Villa Guerrero. Otro de los factores de riesgo está en la edad de los padres. La literatura nos dice que ha aumentado el embarazo de adolescentes, y esto nos ha aumentado el riesgo para presentar pacientes con fisura labiopalatina. Los consumos de medicamentos durante el embarazo, la madre epiléptica y diabética tienen mayor predisposición a este tipo de problemas. ¿Cuáles son sus secuelas? Pues la secuela es la alta susceptibilidad de infección de vías aéreas, por la misma comunicación de la cavidad oral y la
en la nariz, el defecto de Bomer, la alta susceptibilidad de caries, la falta de relaciones dentales, las alteraciones auditivas y de fonación y ausencia congénita de dentaria. Independientemente de hablar de estos problemas que tienen de sociabilización, de fonación, por estas secuelas, los pacientes empiezan a tener problemas. Esta es una secuela importante en relación a la falta de crecimiento del maxilar, en relación al mandibular. Todo va a estar afectado, la fonación, la alimentación, etcétera. El tratamiento pues va a ser multidisciplinario, se requiere de varios especialistas, como ustedes pueden ver, y cada vez que las clínicas de labio y paladar que se van formando, que estas fueron a partir de 1960 por el doctor Monasterio, quien fue integrando estas clínicas, se requieren de varios especialistas para la atención de este tipo de pacientes. Bueno, vamos a empezar entonces. Una vez que nace el bebé así, que puede ser diagnosticado en el vientre de la madre por un ultrasonido, o bien cuando nace pues recibido por el neonatólogo o el pediatra, y él nos va a descartar otras patologías. Se dice que la fisura labiopalatina se acompaña, el 30% presentan síndromes, o sea, vienen más alteraciones, no solamente la fisura labial, y tienen que descartar cardiopatías, otros síndromes dimórficos, se presentan algunos con otras alteraciones, problemas neurológicos, y una vez que el pediatra hace la valoración, entonces sería ya importante que se enviara ya a nuestra clínica para seguir con la siguiente etapa. Ya desde el pediatra puede enviar al genetista para saber cuál es la causa de estas situaciones. Entonces, una vez que llega el paciente de primera vez al centro de especialidades odontológicas, puede ser referida por una entidad pública, por una privada, inmediatamente, o puede llegar pacientes ya que tengan cirugía o a cualquier edad. Y nosotros, si ya conocemos que el paciente no tiene algún síndrome o tiene solamente la fisura labiopalatina, entonces nosotros vamos a ver qué tipo de tratamiento le vamos a ofrecer. Inmediatamente vamos a capacitar a la madre para la alimentación. Pasamos a una valoración psicológica, que es importantísimo porque la madre ya llega con muchos traumas, y si es bilateral, que es el paciente que tiene mayor problema, lo transferimos a ortopedia y a odontopediatría. Ustedes me pueden indicar como antes de tiempo, porque como perdí un poquito, a lo mejor me paso, por favor. Entonces, ¿sí me escuchan? Sí, ¿verdad? Entonces, sí, la escuchamos muy bien. Sí, ok, gracias. Entonces, una vez que nosotros recibimos al paciente de fisura labiopalatina, entonces ya se tiene que descartar el síndrome que esté asociado a algún síndrome. Si vemos que no tiene ningún síndrome, porque los pacientes que tienen síndrome a veces tienen abolida la succión, entonces si no tiene ningún síndrome y solamente la fisura labiopalatina, y checamos que la madre tampoco tenga ninguna complicación durante el parto, entonces vamos a capacitar a la madre para darle la alimentación. A todos los pacientes quiero decirles, con fisura labial, con fisura unilateral y bilateral, al igual con paladar, todos son candidatos para seno materno. Entonces, lo primero que vamos a iniciar es sensibilizar a la madre para que le dé su alimentación al seno materno. Llevamos 29 años de experiencia y sí, al principio nos costaba un poquito de trabajo, pero posteriormente hemos capacitado a muchas madres para que les den alimentación al seno materno. Obviamente, todas las fisuras no son iguales, y de acuerdo a la gravedad de esto, nosotros podemos ver si son aptos para el seno materno. Después, ya el especialista va a inspeccionar si hay reflejo de succión y deglución, se sensibiliza a la madre y se canaliza a la odontopediatra para la toma de impresión. Inmediatamente se le inicia un tratamiento ortopédico
ahorita les voy a mencionar y les voy a enseñar cuál es la función. Y después de que le pusieron el aparato ortopédico, lo regresan nuevamente conmigo para capacitar a la madre, a veces con la alimentación con biberón, porque hay aparatos actualmente que estamos colocando que sí son un poquito más laboriosos y que es un poquito más difícil que los niños coman. Entonces, estas son las técnicas de alimentación para el paciente con fisura labiopalatina. El primero, como pueden ver, este es un paciente bilateral, sí está siendo alimentado con seno materno. La única indicación es que la posición debe de ser sentado generalmente, y le damos la indicación a la madre que aún en la noche debe estar despierta y sentada. Y esta es una de las posiciones muy adecuada para la madre y para el niño, para poderse alimentar al seno materno. Y si no se puede al seno materno, porque les digo, la causa que nosotros no les indicamos a la madre el seno materno es por el tipo de aparato que ahorita les voy a enseñar. Y entonces nosotros hemos optado por este tipo de biberones. La característica, sí son biberones muy caros y desafortunadamente las personas que acuden al centro de especialidades odontológicas pues no tienen muchos recursos económicos. Sin embargo, estos son los ideales para la alimentación. ¿Qué características tiene? Bueno, si ustedes ven, es un chupón largo. Los chupones pequeños y sobre todo en los biberones actuales que son para los recién nacidos, son chupones bastante pequeños. Si son pequeños, llegan directamente a la fisura y entonces lo único que nos va a ocasionar es que la leche se vaya hacia las fosas nasales o puedan broncoaspirar. Entonces debe de ser un chupón largo. Les digo porque algunas veces las mamás no pueden comprar un biberón de este tipo. Este biberón es flexible. La mamá puede ayudarse un poquito en caso de que tengan a un paciente sindrómico y es ideal para este tipo de alimentación. En se recomienda cuando el paciente ya es para cirugía de labio o de paladar, porque el esfuerzo va a ser menos y como es un poquito blandito, le ayuda bastante para poder comer. Y este es otro tipo de biberón, ahí dice la marca, y entonces son los que nosotros recomendamos, pero si no tienen los pacientes para comprarlo, entonces solamente recomendamos un chupón largo para poder ser alimentado el bebé. Estas son muchas técnicas que se utilizaron, no nos ayudan, no nos sirven. La sonda orogástrica no tiene razón de ser si solamente tiene fisura labiopalatina. Los gotorios o las jeringas, también si se dan hacia la mejilla para que no se vaya sobre la fisura palatina, pero nos ha dado la experiencia que el paciente no sube de peso. Aparte que no nos ayuda a que toda la musculatura con la succión que tenga un crecimiento armónico de la cara. Entonces ya son técnicas que actualmente ya no las utilizamos ni deberían de utilizarse. Posteriormente de que ya capacitamos a la madre para la alimentación, entonces ahora sí vamos a hacer una toma de impresión para la colocación de aparatos. Hay muchos aparatos, no es el mismo, hay muchos aparatos de acuerdo al tipo de paciente y de acuerdo al estado que ellos están. Quiero decirle que esta toma de impresión lo tiene que hacer solamente una persona que esté capacitada para realizarlo, no lo hace cualquier odontopediatra. Son personas, nuestro personal todo está capacitado para realizar esto. Y a nosotros nos sirve mucho si el niño cuando nos llegue ya sabemos que no tiene ningún otro tipo de patología para evitar accidentes. Entonces, nosotros inmediatamente empezamos con el tratamiento. Y entonces, aparte de que las placas sirven para facilitar la alimentación, algunos dicen con este tipo de placas que van a ver ustedes, dicen que es al contrario. Lo más importante es que vamos a hacer una preparación prequirúrgica. Esta preparación prequirúrgica va a tener la función de modelar las fosas nasales, van a conformar el proceso alveolar que sea óptimo para una cirugía, como lo podemos ver aquí, y
Vamos a disminuir la tensión de los tejidos blandos y mejora la función lingual, porque la lengua se acomoda en la fisura y la hace más grande. Entonces, por eso es muy importante iniciar a tiempo. ¿Cuándo es a tiempo? Cuando nace el bebé. El bebé, por el ácido hialurónico que tiene, nos ayuda a que se moldee esta parte superior, y entonces eso nos va a ayudar mucho. Tenemos hasta 2 meses para poder moldear. Si nos llega recién nacido, es lo ideal. Si nos llega después de los 2 meses, la preparación prequirúrgica no va a ser la misma. Por eso, en cuanto un pediatra lo haya valorado, deberá de ir con nosotros. La placa actual que se está utilizando es esta NAM, que nos va a ayudar a conformar o a dar forma al paladar y nos ayuda a conformar las fosas nasales. Antes existían muchos problemas con asimetrías nasales después de la cirugía, pero este aparato, que ya tiene como 4 años que lo estamos utilizando, nos ha ayudado a disminuir este tipo de problemas. Esta es la famosa placa NAM. Sí es una placa que necesitamos con mucho apoyo de los papás para poderla poner. Se activa cada 8 o 15 días a más tardar, pero si ustedes ven, este paciente que tiene una premaxila bastante protuida, un prolabio bastante corto, y las fosas nasales no están formadas, entonces esta plaquita nos ayuda a conformar estas estructuras anatómicas. Aquí es el mismo paciente, pero si ustedes ven ahora, su premaxila está retraída, ya tiene columnela, las fosas nasales tienen forma. Esto se logra aproximadamente de 5 a 6 meses. Dicen, ¿cuándo es la cirugía? Si está en tratamiento ortopédico, es cuando el ortopedista diga que ya cumplió su función este aparato. ¿Por qué? Porque si ustedes ven qué bonita forma tiene la premaxila, está centrada, está hacia adentro, entonces los resultados quirúrgicos van a ser mucho mejores. Este es otro caso, este es unilateral. Vean el proceso mayor está va hacia la punta de la nariz, la fosa nasal no tiene nada de forma, no existe columnela. Con la utilización de la placa de NAM, vean ustedes cómo cambió, ya la forma de la nariz está bien, hay columnela, se cerró este espacio, vean ustedes qué espacio tan amplio, con la placa NAM, cierra y está listo para la cirugía, y estos son los resultados. Entonces, para nosotros es muy importante que el paciente sea referido inmediatamente para poder colocar este tipo de aparatología. Es otro caso, bastante buenos resultados. Obviamente requerimos de mucha participación de los padres. Las cirugías, ¿cuáles serían? Bueno, la primera es la queiloplastia, que es el cierre del labio. Decía antes que con que el niño tuviera 3 meses, pesara 5 kilos y tuviera 10 de hemoglobina era suficiente. Ahora no. Ahora, si el ortopedista dice que ha logrado su preparación ortopédica, entonces sí, son pacientes que se operaron, no en el centro de especialidades, pero se operaron sin preparación ortopédica, y vean ustedes todavía todos los problemas que tuvieron. La palatoplastia, el cierre de paladar, se realiza de 1 año a 2 años. Es importante que todos los que estamos ayudando a este tipo de pacientes tengamos en conocimiento de esto, porque si no, después, si se tarda más, vamos a tener problemas en la fonación. Si por alguna causa no cerró completamente o se abrió el paladar, puede quedar una fístula y esta podrá ser corregida en cualquier momento. Después viene otra cirugía que también es a fuerza, sí es importante, que es la de a los 6, 8 años, que es la colocación de hueso. Es un injerto para que permita que baje el diente, que generalmente es el lateral o el canino, en este lugar y tenga una oclusión aceptada. Este es un hueso liofilizado, pero también hay injertos autólogos que se obtienen de costilla o de cresta ilíaca. Y finalmente es la rinoplastia,
que viene de 14 a 16 años. Esto es lo que nosotros queremos evitar o ayudar al paciente que ya no tenga esta simetría. Con esta placa NAM hemos tenido mejores resultados y ya no tenemos este tipo de asimetrías. Después de 14 años en las mujeres y 16 a los hombres, se hace esta última cirugía para mejorar la nariz. Entonces, finalmente, la atención por edades nosotros la realizamos y creo que es importante que todos los que colaboremos estemos al pendiente. Desde el recién nacido, placa obturadora o placa para corregir estos procesos. Después de 1 a 5 años, nosotros vamos a tener el cuidado del odontopediatra con la prevención. Para nosotros estos dientes de los niños son muy valiosos, porque como tienden a tener hipoplasias importantes, entonces el paciente, si pierde un diente, pues la hipoplasia va a ser más severa. Entonces, la evolución del tratamiento odontopediátrico es de tipo educacional, restaurador y preventivo. Todos los especialistas que estamos en el Centro de Especialidades Odontológicas tenemos participación con estos pacientes. De 5 a 7 años, se va a poner un tratamiento ortopédico específico ya de acuerdo a las secuelas que haya dejado este tipo de problema. Los aparatos son bastantes, cada paciente son diferentes, cada uno se le hacen estudios para saber cuál es el tipo de aparato. De 7 a 11 años se tiene que hacer el injerto. Injerto se debe de cerrar algunas fístulas si se tiene, y en los pacientes bilaterales se va a estabilizar la premaxila. Es importante que los pacientes siempre se encuentren bien alimentados para que tengan una buena nutrición, para que estas cirugías no se vayan retrasando y después vayan teniendo más problemas. El tratamiento ortopédico se termina, o sea, el uso de aparatos se termina hasta que ellos terminan de crecer. En las mujeres es hasta los 12 años y en los hombres puede ser entre 14 y 16 años. Pero, y después sería el tratamiento de ortodoncia, que ya es los brackets para la alineación de estos. Pues esta es nuestra clínica del Centro de Especialidades Odontológicas, donde tenemos ya 29 años de experiencia en el tratamiento de los pacientes. Tenemos muchas especialidades, todas fueron creadas para la atención de ellos, y algo bien importante, tenemos también laboratoristas, técnicos de laboratorio para la atención del paciente, pues los aparatos que se realizan requiere también de personal capacitado. No cualquier técnico dental puede realizar este tipo de aparatología que tenemos. Como ustedes pueden ver, contamos con varias especialidades. Nuestra clínica es una clínica única en el Estado de México. Y estamos, yo creo que a la altura de cualquier clínica de especialidades de la República Mexicana. Y quiero decirles que es una de las únicas que está tan completa por parte de todas las especialidades. Y esto es pues para reforzar lo de la toma de impresión. Es muy laboriosa una placa obturadora, por eso cuando nos las envían de un hospital, a veces no ponemos ya la placa la definitiva, sino empezamos con una obturadora, porque es una placa que requiere de mucha preparación, necesita de mucho tiempo para realizarse, y se le da a la madre una capacitación para que pueda utilizarla. Entonces, el tratamiento, pues empezamos con la placa de obturadora, cerramos nosotros no cerramos, el cirujano maxilofacial o el cirujano maxilofacial o el otro, que son los dos únicos que operan. Después nosotros seguimos viendo la caries, vemos las alteraciones ortopédicas, vemos la maloclusión, y nosotros tenemos también participación con terapistas del lenguaje, y tenemos psicólogos que ven a los pacientes, creo que toda la etapa de la vida, porque en todas las etapas van siguiendo diferentes situaciones. El chiste es que cuando nosotros terminemos el tratamiento, ellos también puedan readaptarse a la vida. Entonces, esto es lo importante que tenemos para que todos podamos participar. Les digo, los aparatos siempre los vamos a encontrar de muchas formas. Y al último, si algún paciente por alguna causa no siguió el tratamiento, nos llegan así de complicados.
una hipoplasia severísima del maxilar y se hace una preparación para cirugía ortognática y estos son los resultados. Hablarles de todos los tratamientos pues es bastante amplio, nada más quiero mencionarles que tenemos todos los servicios para que podamos ayudar a nuestro paciente a estar a rehabilitarse o poder participar después ante una sociedad. Siempre la participación de los familiares y bueno, este es un caso ya terminado, así queda. Yo creo que a veces les digo, quedan mejor que nosotros. Y bueno, este es pues lo que yo les quería compartir a ustedes. Muchas gracias. Gracias, doctora. Muy excelente presentación. Creo que nos deja un conocimiento amplio de estos problemas que efectivamente debemos de manejar en varios aspectos, no nada más en la detección, sino también en el manejo quirúrgico. No sé si hay alguna pregunta, Víctor. Sí, doctora, muchísimas gracias. La verdad, yo he sido testigo del trabajo que hacen en el Centro de Especialidades Odontológicas y es muy admirable. Son excelentes todos los médicos y los resultados. Yo les comento que de todos estos pacientitos hicieron un coro hace algunos años que la verdad competía con cualquier coro y cantaban hermoso esos niños. Por algunas razones técnicas ya no continuó, pero realmente era impresionante y muy satisfactorio ver cómo mejoraban en su funcionamiento, en su socialización. La doctora Marisol Villa Espíndola y el doctor Jorge Barrera preguntan dónde se consiguen los chupones y los biberones y cómo se llaman. La doctora Cintia Sola, nuestra ponente, nos apoyó un poco diciendo que son biberones marca Pigeon, o doctor Brown. Pero ¿dónde se podrían conseguir, doctora? Generalmente se consiguen en Liverpool o en Farmacia San Pablo, nada más. Y de hecho en Liverpool, si no hay, se les encarga y sí lo surten. Son los dos únicos lugares y son bastante caros. Sí. Muchas gracias, doctora. La doctora Cintia Sola también nos pregunta que ¿cómo sería el proceso de contacto para enviar pacientes con ustedes? Con una hoja de referencia. Puede ser privado o puede ser de cualquier institución, con una hoja de referencia nada más. Les digo, a nosotros nos ayuda mucho si ya lleva una valoración pediátrica, pero si no lleva, de todos modos lo recibimos. Sí, yo complemento que el Centro de Especialidades Odontológicas está en Paseo Colón, después casi esquina con Felipe Ángeles, es justo a un lado del Diforama, es media cuadra después de la avenida Las Torres, ¿no? Para que lo ubiquen. Y su horario es de lunes a viernes en la mañana, ¿no, doctora? Si no estoy mal. Pacientes de primera vez de preferencia 8:30, porque aprovechamos toda la mañana para darles todos los servicios que existen y aparte para que nos dé tiempo de hacer la plaquita obturadora o la placa que se le corresponda. Sí, la doctora Marta Velasco de Nescualcoyo nos pregunta si estos pacientes se podrían beneficiar con la ingeniería de tejidos. ¿La ingeniería de tejidos? Y con implantes de tejidos o con cultivos de tejidos, por ejemplo. Implantes de tejidos. Hay muchos tratamientos que se han querido realizar y que se han realizado, pero en realidad todos están en prueba. Nosotros lo que utilizamos fue lo que les presenté y no solo somos nosotros, sino pues nosotros tenemos relación con todas las clínicas de labio, paladar y oído que están en México y en Centroamérica y son hasta ahorita lo que nos ha dado resultado. Muchas gracias. Hay una última pregunta. Muchas veces los pediatras como primera opción de alimentación ponemos la sonda. ¿De qué opina, doctora? No, yo estoy en total desacuerdo. De hecho, he visto pacientes que los mandan con su sonda a su casa y bueno,
como nosotros tratamos a muchas personas de bajos recursos o de bajo nivel socioeconómico, es al contrario, con muchos problemas. Yo les sugiero que nosotros recibimos pacientes desde recién nacidos. Entonces, inmediatamente nos los pueden enviar si es que tienen alguna duda. Hay varios hospitales que ya están capacitados para la atención, como en el Hospital de Gineco, sí, ya están capacitados en el Mónica Pretelini, pero yo les recomiendo que intenten a la madre como cualquier otro niño, le acerquen a la madre inmediatamente que nazca, y les digo, nosotros solamente les damos biberón solamente cuando les ponemos ya esas placas NAM, que sí son unas placas bastante amplias y tienen un poquito de grado de dificultad para la alimentación. Y es por eso que les damos biberón, pero inténtenlo cuando nace igual que otro niño, solamente con una posición sentada y va a tener buen resultado. Muchas gracias, doctora Lorita, muy amable por su participación, muy excelente plática. Doctora Valaya, adelante. Vamos a sus órdenes. Gracias a ustedes. Doctora, pues muchísimas gracias, y pues recordar nada más, cuando detectamos un problema de este tipo, lo más importante es no darle largas al tratamiento, sino mandarlo inmediatamente con la persona que esté capacitada para dar este tipo de manejo, y los resultados, pues obviamente vemos que van a ser mucho mejores. Gracias, doctora. Claro que sí. Gracias, doctor. Nuestra siguiente plática es por el doctor